De nuevo les recuerdo que estamos en silencio. Hay mucho cuchilleo, por como decía el maestro Bhakti. Estamos en completo y absoluto silencio. Guárdense las ganas de hablar. Es una práctica de disciplina. Entonces, de aquí en adelante, por favor, ya no más cuchicheo ni nada de eso, por favor. Estamos en absoluto, completo silencio. Si necesitas comunicarte con alguien o necesitas decir algo, pues escríbelo. Hay hojas, hay lápices, hay letra. Creo que todos saben hablar aquí, saben escribir. Entonces, por favor, guarden el voto de silencio. Es un voto de silencio. Y abstengámonos de hacer cuchicheos, por favor. Los únicos que vamos a hablar son los maestros, porque necesitamos comunicar, necesitamos ponernos de acuerdo de cómo van las cosas, pero nos comunicamos e inmediatamente entramos a nuestro silencio. Entonces estamos viendo un texto llamado Los tres aspectos del camino, de Tsongkhapa. Quiero platicarles un poquito quién es Tsongkhapa. Aquí hice mis apuntes. Tsongkhapa, para las personas si te interesa conocer verdaderamente a este autor, él escribió un texto que se llama, lo tradujeron al español como El Gran Tratado de los Estudios en el Camino de la Iluminación. En términos tibetanos se llama Lamrim Chögyam, así se llama. Y es un libro, no es un libro, son 3 libros, son 3 tomos, donde se desarrolla lo que se llama hoy en día Lamrim. Precisamente ahora en octubre, del 27 al 29 de octubre, vamos a tener un retiro sobre el Lamrim en Querétaro, por si les interesa a ustedes ver este tema. Y él fue el fundador en el siglo XIV del linaje que se llama Galupa, que les platiqué un poquito ayer. Este linaje de los Galupas es el linaje del Dalai Lama y de los Karmapa, que son linajes que tienen siglos y siglos operando en Asia, específicamente en Tíbet. Y nosotros hemos conocido estos linajes fundamentalmente. Recuerden que el Tíbet como tal ya no existe. Los chinos, el gobierno popular chino lo invadió en 1953 y prácticamente desapareció la práctica budista en el Tíbet. No hay budismo tibetano en el Tíbet, no hay, está prohibido. Existen solamente ahorita de 6,000 monasterios que existían antes de 1950. Actualmente solamente hay 6 monasterios, que son como malls, centros comerciales, ¿no? Ahí tienen a los monjes y atrás están los soldados chinos y los monjes venden cositas y la gente, ay, qué bonito, pero pues es un show ya nomás, no hay, desapareció. Eso lo hizo Mao Zedong con su famosísima revolución cultural, donde se estipuló que la religión era el opio del pueblo, y con ese pretexto pues destruyeron toda la cultura tibetana. Gracias a los movimientos de migración que hubo, fundamentalmente el que hizo Dalai Lama en 1956, donde el gobierno indio le dio un espacio que hoy algunos de ustedes han de conocer, que es Dharamsala, que es lo que se llama hoy el Pequeño Tíbet, donde está refugiado el Dalai Lama pues, hace más de 50 años. El budismo tibetano logró sobrevivir, ¿no? Ha sobrevivido. Y ha sobrevivido básicamente extendiéndose a Europa y extendiéndose a América Latina. Y este linaje de Galupa de Tsongkhapa pues es uno de los más reconocidos y de los más, podríamos decir, más poderosos, no simplemente porque han sido la base cultural y política de los tibetanos exiliados, sino porque también constituye la tradición más académica, más estudiosa y más reconocida. A ellos le llaman también la tradición de Nalanda. Nalanda fue una universidad budista que llegó a tener hasta 35,000 monjes. Actualmente se encuentran en ruinas ahí en el norte de la India, y precisamente se dice que Jesús el Nazareno, esos años que nadie sabe qué hizo,
se dice que se fue a estudiar. Nalanda era como el Harvard de aquel entonces de la zona asiática, donde todos los reyes y los grandes feudos, los grandes monarcas mandaban a sus hijos a educarse allá en Nalanda, porque se educaba la gente no nomás en el budismo, se dedicaba a contabilidad, a la lógica, al discurso, o sea, tenían un montón de materias que preparaban a la gente para sostener, podríamos decir, sus linajes y sus poderes. Tsongkhapa escribió más de 50 libros, más de 50 textos. Tenemos muy pocos traducidos, a excepción del Ram Rim y algunos textos cortos que son sastras, pero pues todo lo demás sigue en estado. Él fue un monje tibetano del siglo XIV. El budismo tibetano, para que ubiquen un poquito en qué lógica estamos, el budismo tibetano pues ha tenido sus ciclos también. Inició en el siglo VII con un gran maestro que se llama Pandasambha, que los tibetanos le dicen el segundo Buda, es el que inició el budismo en el Tíbet en concreto. Y ahí inició, pues podríamos decir, un ciclo muy exitoso, muy expansivo del budismo en el Tíbet. Después ya en el siglo, lo que es todo el siglo XI, siglo XII, llegaron al poder en el Tíbet otros reyes, otros monarcas que no eran budistas, y ellos apoyaron lo que hoy en día se conoce como el Bon. No sé si algunos de ustedes conocen lo que se llama el budismo Bon. El budismo Bon es un budismo muy ligado a las prácticas chamánicas de aquel entonces. Todavía hay budismo Bon en el Tíbet, hay chamanes, pues, ¿no? Y los bonistas, si se puede llamar así, pues eran contrarios a la práctica budista, y desapareció el budismo en el Tíbet. Después ya llega el siglo XIII, XIV, ahí llegan dos grandes autores que son, tres en general, tres autores que son base de lo que hoy tú conoces como budismo tibetano. El principal de ellos se llama Atisha, después viene Tsongkhapa y después viene Shantideva. Son los tres grandes maestros que dieron un segundo soplo al budismo dentro del Tíbet. Se desarrolló por siglos y siglos, por eso tenemos tanta literatura en el budismo tibetano, hasta que llegó el siglo XX con la entrada del Ejército Popular Chino en 1953 al Chile, y ahí volvió a decaer. Pues el budismo también sufre de lo que llamamos nosotros de anicca, de la impermanencia. Y el mismo Buda, en muchos sutras que hemos leído nosotros, el mismo Buda dice que va a haber épocas donde no va a haber Dharma, donde va a estar, se le llaman las eras de la oscuridad, donde pues no podemos conocer la verdad, no podemos conectar con el Dharma, no podemos conectar con la compasión, porque es una época de decadencia. Y según muchos maestros tibetanos dicen que nuestra época actual pues es una época de esa naturaleza, que estamos en una época de franca decadencia, lo cual es bastante cierto por lo que estamos viendo, no solamente por toda la catástrofe ecológica y del medio ambiente, sino todo el problema de la violencia, el problema de la falta de valores, la confusión, todo lo que está sucediendo alrededor de... Y se dice que este texto en especial hay un Buda que le llamamos el Buda Manchuri. El Buda Manchuri es el Buda hay muchos Budas, podríamos decir, que son iconografía del Buda histórico, pues es una manera donde la manifestación de Siddhartha Gautama, el Buda, dejó impregnada en esta tierra, dejó impregnada de sus cualidades. Hay el Buda de la compasión, hay el Buda de la sabiduría, hay la Buda de la protección, hay varias iconografías, podemos decir, de las cualidades del Buda, y se dice que este texto en especial se lo dictó Manchuri al Buda. El texto se compone de 14 párrafos, como ven, es una síntesis impresionante del budismo, y cada párrafo tiene su propio tema. Hoy vamos a ver
vamos a ver el propósito general de renuncia, cómo generar renuncia, definición de haber generado la renuncia. Es el de los párrafos 3, 4 y 5. Esto es lo que vamos a ver. Todas las escuelas budistas, y esto también es importante para que se ubiquen bien ustedes, y más si es tu primera ocasión que estás tocando estos temas, vienen de lo que llamamos nosotros linajes. Linajes quiere decir una continuidad de enseñanzas en base a ciertas escuelas. Hay linajes del budismo zen japonés, hay linajes del budismo coreano, hay linajes del budismo vietnamita. Muchos de ustedes conocen a Thich Nhat Hanh. Thich Nhat Hanh pertenece a los linajes que vienen de Vietnam. Hay linajes de los theravadistas de siglos, y estos linajes tienen siglos y siglos desarrollándose. Obviamente que el budismo que existió en la época de Buda pues es bastante diferente al budismo que tenemos hoy. Solo estamos hablando de una tradición de más de 2500 años. Siddhartha Gautama el Buda nació unos 550 años antes de Cristo. Entonces, pues estás hablando de 2500 años de linajes de maestros, de discusiones, de descubrimientos. Gran parte de la literatura, en este caso incluyendo los 3 aspectos principales del camino de Tsongkhapa, surgen esos textos por meditación. Cuando los grandes maestros se ponen a meditar y de pronto empiezan a tener chispazos, podríamos decir, de explicación, que empiezan a entender y comprender las cosas, y entonces empiezan a relatar. Entonces, gran parte de lo que llamamos nosotros los sastras, es decir, los intentos por sintetizar el budismo del Buda, de una manera, surgen con la práctica de la meditación. Y obviamente que esa práctica de la meditación se viene acompañada por el estudio y fundamentalmente por lo que llamamos nosotros la escucha. Para nosotros la escucha es fundamental. De hecho, todas las enseñanzas de Siddhartha Gautama estuvieron casi 300, 400 años repitiéndose de voz, ¿no? Por eso ustedes leen los sutras del Buda, siempre van en los sutras originales y auténticos del Buda, siempre empieza con la frase, así lo he oído, o así lo he escuchado, ¿no? Esa es la frase que inician todos los sutras, porque nuestra tradición se ha basado muchísimo en la tradición de la enseñanza oral, es decir, en la práctica del escucha. Por eso un poco lo que hacemos en nuestra práctica que cerramos ayer el día, la noche, cuando se escucha profunda. Si tú ves los dibujos y los estatuas del Buda, vas a tener varias características, ¿no? Son muchas, pero les voy a platicar nomás 2 para no complicarme mucho. Primero, lo que vas a encontrar es que sus orejas son muy grandotas. Siempre, todas las estatuas del Buda se encuentran orejas grandototas, porque el Buda básicamente escucha, más que enseñar, escucha. Y escucha básicamente nuestros sufrimientos, escucha nuestros problemas, nuestros conflictos, nuestros malentendidos. Pues siempre las estatuas del Buda, los vas a ver con una orejota. Y después vas a ver lo que se llama, tiene un nombre por raro, pero es un chipote. Tiene un chipote acá arriba. Ese chipote de arriba es la señal de la iluminación. Es cuando esa mente logra la iluminación y entonces se conecta con todo el universo. No puedes vas a ver aquí un chipotito, ¿no? Entre otras cosas. Podríamos decir, los linajes que hemos heredado de la práctica budista vienen fundamentalmente constituidos, podemos decir, por lo que podríamos decir que es el budismo. Y esto es importante tanto la gente que ya practica el budismo como la gente nueva que está aquí con nosotros ahora, entender muy claramente qué es el budismo. No hay una respuesta consensada entre los budistas de qué es el budismo, pero sí podríamos nosotros graficar qué podríamos entender por los budismos, ¿no?
Y a mí me gusta, yo sé que muchos de ustedes lo han escuchado ya varias veces, pero nomás les recuerdo, son recuerdos. Podríamos nosotros imaginar al budismo como un edificio de 3 pisos, de 3 niveles. El primero de ellos es el piso que le llamamos, en términos de escuela, de grandes escuelas, le llamamos theravadistas. De hecho, nosotros ahorita tenemos un curso Zoom de los miércoles donde estamos leyendo la literatura theravadista, es decir, theravadista quiere decir los antiguos, los viejos, los meros, los machines del asunto. Y los theravadistas son los que más han conservado, en lo que se puede, como 2500 años atrás, la literatura de las enseñanzas autóctonas del Buda, de Siddhartha Gautama, que están escritas básicamente en Pali. Y los países que hoy en día son theravadistas, fundamentalmente son Sri Lanka, Myanmar, Tailandia, Laos, parte de Vietnam, poquito de Vietnam, parte de Corea, pero el país que sostiene este linaje theravadista es Sri Lanka. Ahí es donde están los grandes maestros, las grandes escuelas del Theravada. Y los theravadistas se han dedicado fundamentalmente al trabajo de las emociones. Su arquetipo de práctica es controlar mis emociones. Y como lo vamos a ver ahorita más adelante, fundamentalmente el apego, que esa es la emoción más destructiva que tenemos los seres humanos. Ya se dieron cuenta eso también, ¿no? Que tus apegos son lo que te producen todos tus problemas. Bueno, los theravadistas tienen siglos y siglos operando, investigando a través de la investigación empírica, de la meditación, del estudio, todas estas emociones de apego que son causantes de nuestros grandes sufrimientos. Podríamos decir en términos occidentales, no orientales, porque ellos no lo hablan así, pero para nosotros podríamos decir que es la base psicológica del budismo, lo que llamamos psicología budista, es esa base. Después hay un segundo, se lo estoy súper resumiendo, hay un segundo piso que le llamamos el piso del Mahayana. Maha quiere decir grande, Yana quiere decir camino, y las Mahayanas vendría a representar lo que podríamos llamar hoy en día la filosofía budista. En este segundo piso, el concepto, así como en el primer piso de los theravadistas, el concepto básico son las emociones. En el segundo piso, aunque se trabaja toda la cuestión theravadista, en el segundo piso se trabaja fundamentalmente la compasión. Es decir, la manera en que tú estás conectado contigo mismo y con los demás. Y por eso se expresa como una filosofía, es una visión más social, donde los otros, los seres sintientes, los seres dotados de sentidos, los seres humanos, los seres animalitos, los seres de otros planetas, etcétera, constituyen la práctica fundamental, ¿no? Y ahí lo que se trata básicamente de los Mahayanas es destruir nuestra enorme ignorancia que tenemos de cómo son las cosas, en realidad. En el Mahayana, así como para los theravadistas el apego constituye la emoción que produce más sufrimiento, para los Mahayanas es la ignorancia lo que produce todo nuestro sufrimiento. O sea, nuestra visión tan incorrecta, tan estúpida, a veces tan dramática, tan exagerada que tenemos de la realidad, que no estás viendo la realidad, sino estás viendo un proyecto, una proyección, estás viendo tú una imagen de tu mente que estás imponiendo a esa realidad. Y esos son los Mahayanas. De hecho, todos nuestros textos, la mayoría de lo que nosotros trabajamos, ya en los cursos y en los retiros, son de la línea Mahayana, no de la línea de la... También, como vamos a ver aquí, pues vamos a tocar el tema de la vacuidad. El tercer piso es el piso en donde ustedes sí pueden decir que hay religión. Ya hay psicología, hay filosofía y el tercer la religión. Y este tercer piso se le llama en términos genéricos Vajrayanas, que son por cierto la minoría del budismo,
Vajrayana, que es Vajra, como les comenté ayer, quiere decir rayo, quiere decir relámpago, y Yana quiere decir camino, ¿no? Es el camino. El Vajrayana lo que propone es la iluminación en esta vida a través de prácticas tántricas, que es lo que todos ustedes han escuchado, lo del Tantra. Bueno, el Tantra, ya que llegó aquí en Occidente, se pudrió, o sea, es un Tantra completamente fuera de lo que es el Tantra real, porque se sexualizó. Además hay cursos de Tantras y sexuales y no sexuales, no sé, pero sí es una cochinada. No, el Tantra es el manejo de los 4 elementos del universo dirigidos hacia un proyecto de iluminación. Se usa lo sólido, la tierra, lo líquido, el agua, el calor, el fuego, el viento, los vientos que tenemos internamente para el proyecto de la iluminación. Y sí, efectivamente en el Tantra se trabaja lo que es el poder masculino, lo que es el poder femenino, pero no se trabaja en términos de la sexualidad occidental, se trabaja en términos completamente mentales, completamente espirituales, que nada que ver con el recurso del cuerpo. Y los Vajrayanas plantean que todas las causas de nuestro sufrimiento es el estar solamente pensando en uno mismo, lo que llamamos nosotros de la autocentralidad. La autocentralidad, estar yo, y yo, y yo, y yo, y lo mío, y lo mío, y yo creo, y yo creo, todo ese concepto que tenemos del ensimismamiento. Ellos dicen que a esto le llamamos nosotros la creencia del yo, ¿no? Este yo que se pondera como el principal, como si todo el universo debería de funcionar a través de ese yo. Y en pocas palabras podemos decir que los Vajrayanas lo que hacen es me gustó un concepto que hizo la maestra Lamcho de desarticular, desbaratar este concepto del yo que tenemos, que no es más que el concepto enormemente egoísta e individualista que tenemos de este yo, creyendo que ese yo es lo más importante que tenemos, ¿no? Y ese yo crea precisamente todos los conflictos y todos los problemas que tenemos con los demás. El que yo creo que las cosas deben de ser así, yo opino esto y así debe de ser, este concepto tan arraigado de imponer a la realidad nuestros conceptos, nuestras categorías, nuestros juicios, ¿no? A través de ese yo. Y ahí ellos dicen, los de la Vajrayana, que la manera que tenemos nosotros de desarticular ese yo es obviamente viéndonos en el punto del universo. Si te pones tú, cada uno de nosotros, si nos pusiéramos qué somos en este universo, pues de veras te tendrías que ir tirando, llorando así sobre el piso, allá afuera, ¿no? Pues no somos nada, la verdad, ¿no? Nada. Todos aquí nos vamos a morir. Te van a llorar tus gentes. Si te va bien, una semana. Si eres medio antipático, medio sangrona, te van a llorar 3 días. Van a pasar 3, 4 meses. La gente dice, ay, sí, qué buena onda, sí, ya pues ya muerto, ¿eh? Sí, qué buena onda era, pero no sé qué. Al año, a los 2 años, ya. 3 años, será un recuerdo para 2, 3 gente. Ay, mira, ¿te acuerdas? Sí, qué bueno, y se acabó. No somos nada, pues bueno, somos todo. En estos términos, los Vajrayanas nos tratan de desarticular este concepto tan ególatra, tan egocentrista, y más aquí en Occidente que tenemos de lo que somos, de nuestra famosa identidad. Y eso ya, ahora sí, si a ti te preguntan, ¿y qué es el budismo? Pues ya tú les puedes decir, es una psicología, es una filosofía y una religión. ¿Y por qué si es una religión en la Vajrayana? Porque en la Vajrayana se trabaja lo que es la religión. Religión quiere decir unión. Y los Vajrayanas lo que plantean es que nuestra mente, nuestra naturaleza de nuestra mente, al estar separada de estos elementos del universo, al estar separado de cómo es toda la estructura del universo, estamos en una situación muy complicada y mucho sufrimiento que le llamamos samsara, también lo vamos a ver al ratito. Y entonces que nuestra tarea espiritual es volver a nuestro verdadero hogar, que es ser parte de ese universo. Y por eso se utilizan los elementos como el agua, con sus rituales,
sus rezos, etcétera, para lograr esa reunificación de nuestra mente, de nuestra naturaleza, de nuestra mente, que es puramente clara, puramente luminosa, un poco lo que decía también la maestra Amanda ayer, ¿no? Con ese universo que en sí mismo es plenamente luminoso y plenamente claro. Y por eso, y ahí sí se manejan dioses y semidioses, pero los dioses y semidioses en el budismo Vajrayana no son los dioses que tenemos, no es un dios ahí que está ahí con un bastón y una barba, no. Los dioses y semidioses en el budismo Vajrayana son muy parecidos a los dioses hindúes. Los dioses hindúes tienen la característica de que son mortales, se mueren y son parte también del universo del samsara, ¿no? A ver si tenemos más chance de hablar un poquito más adelante. Y todo podremos decir, toda esta concepción de los tres pisos corresponden a dos grandes misiones que tienen todos los linajes en el budismo. Ya voy a entrar ya a la cuestión de la renuncia. Estos dos grandes temáticas que todos los budismos trabajan es purificar nuestra mente y lograr la iluminación. Y que aquí ya entro, aquí ahora sí a los temas concretitos de la renuncia y el refugio. Ahí le pueden poner, por cierto, dice la renuncia, en la parte de le pueden poner y refugio. Le faltó ahí ese. Voy a empezar un poquito lo que es el refugio para que podamos notar el concepto de renuncia con más precisión. Todos nosotros sabemos que somos personas muy inestables, inseguros, y que lo que tenemos lo podemos perder en un segundo. En todos nosotros hay en nuestros corazones un miedo de perder aquello que quieres. Hay mucho miedo de que te sucedan cosas que no quieres. Y esa situación tan expansivamente inestable de nuestras vidas, de hecho, hablando de la meditación del cuerpo, nuestro cuerpo es una entidad física, corpórea, que llamamos rupa. Rupa es todo aquello que está conformado por las tres dimensiones. Es un cuerpo bastante débil. Si nos comparamos con cualquier animal, nuestro cuerpo vale guacha. O sea, no tenemos uñas así para protegernos, no tenemos no tenemos colmillos, no tenemos manera de protegernos como las tortugas, ¿no? Que se meten en su cabeza y ven el dios y lo muerde y la tortuga no es de nada, tengo aquí. No tenemos nada de eso. Nuestro cuerpo es muy frágil, todos lo sabemos, fácil de enfermar, fácil de accidentarnos, fácil de que nos pasen cosas. Hoy en día pues fácil de tener un choque automovilístico. ¿Cuántas veces no has venido? Bueno, a mí me pasa mucho, que vas caminando y ¡pum! se te tuerce. Pues acá está un ejemplo muy empírico de la situación. Somos muy, y lo sabemos. Y entonces es natural que surja en cada uno de nosotros el instinto de buscar un refugio. Un lugar, un espacio donde podamos sentirnos un poquito más tranquilos, más seguros y más estables. Ese es como un instinto de cualquier animal. Y nosotros somos animales. Buscar un refugio, donde los pájaros, los mosquitos, los gatitos, todos andan ahí viendo que no se los coman, que no los golpeen, que no los muerdan, y andan buscando un refugio arriba de un árbol o adentro del techo de una casa donde hay un nido y se meten ahí y ahí se refugian. ¿Cómo tú? Que te refugies en tu recámara, unos se refugian en el baño, otros se refugian en las fiestas, otros se refugian en el Perisur, otros se refugian comprando en el Costco,
otros nos refugiamos comprando chocolates en el Oxxo. Todos tenemos un acto que hacemos que nos da seguridad, que nos da calma, que nos da estabilidad. Otros se refugian en la religión, otros se refugian en el dinero, otros se refugian en parejas, otros se refugian en las familias, y tú vas creando como zonas de seguridad donde puedes tener este espacio de relativa seguridad frente a lo que tú sabes que es verdaderamente la vida, su inmensa, brutal impermanencia e inseguridad que vivimos. Y es legítimo. En el budismo no tenemos nada en contra de esos refugios. Simplemente lo que decimos es que, pues son refugios que yo les llamo así, muy científicamente, made in Tepito. O sea, Palencuacha. No sirven. Las familias se destruyen, te ponen cuernos a tu pareja, te gastas el dinero que tenías y te lo gastas en un viaje, y te roban en ese viaje, y pierdes un montón de dinero. Esa casa que tanto te gusta, que la estabas rentando y llega el dueño y te la pide, a ver, ya vete, ya yo no quiero usar, ya la voy a vender. Y el trabajo en tantos de refugios termina. Todos nuestros refugios, que llamamos los refugios mundanos, y no es una expresión peyorativa mundano, sino es la expresión de nuestros refugios cotidianos, tienen la gran desventaja que son impermanentes y que no nos pueden dar una verdadera, hablando ecológicamente, no nos pueden dar una verdadera estabilidad de largo plazo sustentable. Te puede dar 2, 3 años, a veces te dura un mes, a veces duran 3 años, a veces te duran. Las familias se acaban. Yo me acuerdo mucho de la familia de mi mamá. Nadie de la familia de mi mamá ha sobrevivido ya. Tenemos 5 años donde nadie de los Montaños, que es la rama de linaje de mi madre, ninguno de ellos ya no hay, ya no existen en la tierra ninguna estructura parentesca de mi madre. Y así va a pasar con nosotros, contigo. Un día morirás y van a comenzar a morir tus hermanos, tus nietos, tus sobrinos, y al rato nuestras familias será otro recuerdo de una foto por ahí. Cuando nos refugiamos en el dinero pasa lo mismo. Cuando nosotros, los que estamos más rucos, pues nos acordamos perfectamente cuando vivíamos, y espero que ya no vivamos, pero cuando vivíamos fuertes devaluaciones de 200, 300% en peso, donde una cosa que te costaba 10 pesos al día siguiente te costaba 200 pesos, ¿no? Como el dinero se fugaba en esas devaluaciones, en esas inflaciones que tuvimos de 200, 300% de inflaciones anuales. De verdad que tuvieras que te llegaba el dinero y ¡shum! Se te iba así como nada. Pues puede pasar por lo más, pues pregúntale a los simpáticos de los argentinos, no hay ningún argentino aquí. Lo que están viviendo ellos ahorita. O los venezolanos, inflaciones de 100,000%, pues es así una locura. Para comprar un aparato tienes que ir con una caja de billetes, para comprar un microwave, para comprar una plancha. O sea, que tú digas que hay dinero. Nuestras casas, nuestros patrimonios, también son muy fugaces. Los que vivimos en la Ciudad de México, bueno, y también los que viven en Acapulco, pues hemos vivido los temblores. Esa casa y ese calle y esa banqueta que se ve tan sólidos, esos edificios grandotes que se ven tan sólidos, en un temblor parecen plastilinas, gelatinas, así como las de Azochi. Se aguada todo. ¿Sí han visto esa experiencia de los temblores, ¿no? Cómo todo se aguada y se quedan así como impresionados, ¿no? Los edificios se mueven así, las banquetas hacen como olas, ¿no? Tu carro empieza así como a bailar también, y todo el mundo nos asustamos, claro, porque nuestro refugio en nuestra vida es ver las cosas estables, sólidas, permanentes, como si fueran ahí eternas. Aquí están, esta es mi casa, esta
aquí la banqueta de frente de mi casa se ve, este es mi mismo suelo. Y no es cierto, no es cierto. Todo esto ahorita se está denigrando. Todo este edificio está colapsando. Cada día que va, las paredes se están envejeciendo, los vidrios se están cuarteando, los suelos se están abriendo, cada vez está más. Y va a llegar un momento en que esto también va a desaparecer. Y esta sensación de tanta, cuando nos damos cuenta que estos aparatos cuya función sería protegernos, no te protegen en verdad. O sea, a largo plazo no nos protegen. ¿Te pueden proteger a corto plazo? Claro. ¿Sirven? Claro que sirven. Pues qué bueno que tengas tu casa, y qué bueno que tengas tu carrito, y qué bueno que tengas tu trabajo, qué bueno que tengas tu pareja, qué bueno que tengas familia. Pero eso a largo plazo va a desaparecer. Entonces, cuando nosotros tenemos una sensación de ese enorme vacío, de encontrar algo que sea realmente sólido, es cuando entramos a lo que llamamos nosotros, cuando surge en nosotros lo que llamamos la chispa de la espiritualidad. Es cuando tú dices, ¡ay, caray! Ya tengo que hacer algo con esto. Sí, te puedes estar yendo muy bien en la vida, tener tu casa, tener tu economía, tener tu familia más o menos sana, no tener grandes conflictos con nadie, te puede ir a todo dar, y de todas maneras vas a sentir esa sensación de, ay, no, algo aquí falta, algo no cuadra. Y es cuando entramos, lo que llamamos nosotros, cuando viene la chispa desde el fondo de nuestro corazón, y dices, quiero buscar algo. Ok, todo esto está muy bien. Y eso es cuando te va bien. Claro que cuando te está yendo mal, pues más todavía buscas estas filosofías, estas psicologías, estas propuestas religiosas, y decir, bueno, tengo que trascender esto, ¿no? Porque no me puedo quedar aquí. Te das cuenta de eso. Y eso es cuando nosotros le llamamos la renuncia. Y básicamente, como lo establece ahí Son Capa, ahí no, ya me estoy acercando, en el 3 y cuarto párrafo, básicamente lo que Son Capa aquí nos está diciendo es que necesitamos darnos cuenta cómo operan los famosos apegos a los placeres sensitivos. Y ahorita ya voy a hablar ¿me avisas cuando ahorita ya voy a hablar de lo que es el apego. Me voy a tener que ir un poquito para atrás para poder platicar este tema del apego. Desde la visión de Siddhartha Gautama y Buda, y desde la visión de la cosmología budista, nosotros hemos renacido miles. Yo sé que hay gente que no cree en los cimientos, está bien que no crea, pero pues nomás escucha como queramos, ¿no? Nosotros hemos, nuestra mente, a ver, déjame que ir un poquito más para adentro todavía. ¿Qué es tu mente? Es una buena pregunta, pues es la que te trae bien loco y loca por todos lados. ¿Qué es tu mente? Para el budismo, la mente, y esto lo voy a decir rápido, la mente está estructurada en tres niveles, podríamos decir en tres extractos. Primero, podemos hablar de una mente que le podemos llamar la mente burda, la mente que tú utilizas de manera cotidiana sin esfuerzo alguno. Esa es la característica de la mente burda. Todo lo que haces de manera habitual, vestirte, bañarte, comer, leer un poquito, ir al cine, ir al mandado, ir a trabajar, ir a una reunión de amigos y de amigas, ir a comerte unos churros y tal. Todo lo que haces que no requiere ningún esfuerzo tuyo, eso le llamamos la mente. Ahí está arraigado todos tus hábitos y costumbres cotidianas que no necesitan ningún esfuerzo. Eso le llamamos la mente burda. La mente que utilizamos para ponernos los zapatos, la que utilizamos para manejar. ¿Cuántos de ustedes ya saben manejar? Te subes al carro, ya no dice, esta es una llave, esta llave sirve para prender mi carro. Este es mi carro azul. Entonces, para prender mi carro, voy a agarrar mi llave y la voy a meter aquí. Aquí dice el look, allí la voy a meter y tengo que dar hacia el frente. Ya no haces eso, ¿verdad?
Y por eso andamos chocando también, porque manejamos bien inconscientes. No estamos conscientes. Ya cuando tú no tienes conciencia de algo que estás haciendo, es porque tienes un hábito, ¿no? En términos feos, se llama adicción. Todas tus adicciones, las adicciones a las drogas, al alcohol, a las fentanilinas, a lo que sea, vienen con esta lógica de los hábitos, ¿no? Cosas que hacemos una y otra vez y hacemos hacer tan fáciles de hacer que no le damos ninguna importancia, no le damos ninguna consideración y no le damos ninguna conciencia a estos hábitos que ya tenemos en nuestra mente burda, en nuestra mente inicial. Después tenemos una segunda mente, una segunda escala de tu conciencia mental, que le llamamos la mente semisutil, la mente reflexiva, la mente analítica, puedes ponerle cualquiera de sus nombres, que es la mente que tú utilizas cuando te esfuerzas para hacer una cosa. Por ejemplo, si empiezas a aprender música a través de una guitarra, si empiezas a leer tu música a través de una guitarra, pues vas a tener que hacer mucho esfuerzo de hacer las pautas bien, saber qué es el do, re, mi, fa, sol, etcétera, y cómo se escribe, y vas a hacer mucho esfuerzo. Y quizá ya dentro de 5 o 7 años, si sigues trabajando música, y la guitarra ya posiblemente ya te habitúe a leer música y a la guitarra y te sientes ahí en la fiesta con tus amigos y te pongas a una de Juan, así, el olvido de mi amor, y te preguntas, ¿sí? Pero detrás de esa habilidad hay muchísimo trabajo. Ahí trabajas tu mente analítica, tu mente de esfuerzo, tu mente de investigación, tu mente que se tiene que esforzar. Si te pones a estudiar ruso, por ejemplo, te va a pasar igual. O sea, vas a ver, ay, ¿cómo se dice esto? Y vas a hacer un esfuerzo. Después hay una tercera, que es la que nos interesa. Bueno, la mente burda y la mente semisutil, claro, que nos interesa también, pero esta es la mente que hablamos aquí. Es la mente, tiene muchos nombres, pero le llamamos la mente de luz clara, la mente última, le llamamos también la naturaleza de nuestra mente. En la tradición galupa se le llama la mente de luz clara. En la tradición vajrayana le llaman la mente de la gran bondad. Podríamos pensar esta mente como algo, hay varios ejemplos que se usan. Podríamos nosotros hacer la analogía de esta mente como una mente muy parecida a un diamante, una mente muy parecida al oro, una mente muy parecida al cielo, una mente muy parecida al agua. Tanto los diamantes, el agua, el cielo, etc., tienen la naturaleza de ser puros, donde estén. Si tú agarras un diamante y lo metes a un drenaje, la diamante no le pasa nada, sigue siendo diamante. Si tú haces diamante, lo agarras y lo metes a la bote de la basura, sigue siendo diamante. El diamante no pierde su pureza, su claridad y su luminosidad, independientemente de donde esté o lo que esté viviendo. Esta mente que tenemos nosotros, última, esta mente de luz clara, tiene esas cualidades. No es posible intoxicarla, no pierde sus cualidades luminosas de claridad, de compasión y de entendimiento, y no pierde su capacidad de bondad y compasión. Y le llamamos mente de luz clara. Esta mente de luz clara, para los que tienen ese problema de ¿y qué renace? ¿Y por qué renace? Bueno, esta mente de luz clara es lo que le llamamos nosotros continuidad mental. Esta mente es la que va brincando de cuerpo en cuerpo si seguimos nosotros renaciendo en el samsara. No renaces tú, no renace tu historia, renace esta mente de luz clara. Claro que esa mente de luz clara, esa mente de luminosidad, se ve constantemente afectada por tus acciones de mente y palabra y cuerpo, le van dando forma. Por eso, si tú vas a un cunero de un hospital de niños recién nacidos, los niños recién nacidos no nacen con la mente en cero.
Todos los niños nacen con un karma ya le llamamos un karma de predisposiciones, ¿no? Y tú puedes ver a los niños ahí con sus diferentes caracteres, cada uno, el enojón, el chillón, el abusón, el que va a estar todo triste toda su vida, el que se va a suicidar, el que va a durar 100 años. Ahí lo están viendo ya, recién nacen, porque renacemos. Cuando tomamos un cuerpo, ya sea un cuerpo humano o otro tipo de cuerpo, renacemos con ciertas características heredadas de esta mente de luz clara que le llamamos continuidad mental. Y nosotros, aquí ya entro al párrafo 3 de Tsongkhapa, nosotros renacemos una y otra y una otra vez y una otra vez por nuestros apegos. ¿Qué es un apego? El apego es una emoción, eso hay que tenerlo muy claro, es una emoción que trata de apropiarse de una persona, un objeto, una circunstancia o un lugar con la creencia que esa apropiación va a producir felicidad. Esto apego. En términos sánscritos, el apego se llama tana. Y tana es un concepto sánscrito que quiere decir cuando tú vas un día a Perisur y vas caminando por un pasillo y volteas y ves un vestido precioso que te enamora y dices, wow, ese vestido. Y después ves tu tarjeta de crédito que está completamente agotada y ves el precio del vestido, dice 52,000 pesos, y tú ves tu tarjeta y dice, debo 150,000 pesos, y entonces ya no puedes usar la tarjeta, entonces se te cae la baba y empiezas a tener una ansiedad de, ¿cómo le hago? ¿Cómo le hago para ganar? Ese es el instinto del apego. El apropiarnos de un objeto que creemos que si algún día lo tenemos, vamos a ser felices. Y sí, puede ser que si traigas una tarjeta de crédito que tenga la validez tuya de pagar 52,000 pesos por ese vestido, y después lo vas a tener, y vas desde el apego, que es la ansiedad de apropiación, vas a entrar a otro concepto que se llama aferramiento. El aferramiento es el escalón siguiente de la primero que generamos el apego del deseo de apropiarme de ese objeto que me va a hacer feliz y que me va a dar seguridad y que me va a dar identidad y que me va a dar personalidad. Entonces me lo apropio y ya que si te fue bien en la vida y ya que te lo apropias, porque muchas veces por más apego que le tengas a un objeto o a una persona, no la tienes, ¿verdad? Ya te pasó. Por más apego que no la tienes, no te pelan, no te quieren, ni siquiera te toman en cuenta, ni nada. Pero si te va bien, agarras esa tana, agarras esa sed de apropiación y después lo quieres conservar, ¿no? Cuando sabemos que todos los objetos de deseo, de apego, están cambiando, están transformándose, ¿no? Ya nosotros allá me acuerdo mucho, cuando toco este tema siempre me viene así una imagen. No, nosotros somos de México, bueno, yo soy de Mexicali, y en Mexicali hace mucho calor los veranos, ustedes conozcan por allá. Y entonces muchas familias de Mexicali nos íbamos a Rosarito. Rosarito ya es un municipio de Baja California, pero da al Pacífico. Y los veranos ahí son agradables, son de veras una maravilla, un clima maravilloso, en verano, porque en invierno es horrible. Pero el verano tiene un clima precioso, todos teníamos la costumbre de todos los veranos irnos a Rosarito, con toda la familia, los primos y las primas. Ahí no sé si hizo los primeros amores y las primeras tragedias y todo eso. Los primeros chures y todo eso. Y me da mucha cosa porque teníamos toda una colonia, ahí los de México teníamos toda una colonia que era la colonia Mexicali de Rosarito. Y obviamente, está hablando hace 40, 50 años, cuando uno regresa, ¿no? Ya ustedes saben, ha pasado mucho eso también, regresas donde creciste, donde te desarrollaste, y ya no reconoces nada. Ya no reconoces
conocen nada, ya no está esa casa ya la tumbaron, ya no está esa tienda que nosotros íbamos a una tienda que era el Pinocho, ahora es un Curios, ahí es una tienda de Curios, ¿no? Y empieza a ver, híjola, ¿no? Todo ese apego que le tenemos a nuestra nostalgia, a nuestra infancia, a nuestra juventud, a veces se desbarata cuando realmente vuelves a conectar con esa realidad. Se desbarata muy fácil. Y entonces nace el aferramiento, ¿no? Y porque tomaron esa casa, mira qué cochinada es, ahora antes era más bonito, y empieza todo tu aferramiento ahí a surgir. Y eso es lo que en términos, ¿sabes qué se llama? Alaya. Toda esta estructura que tenemos nosotros que surge de nuestros apegos y que tiene mucho que ver con el aferramiento que tenemos. Y obviamente que este tipo de... Ya voy cerrando. Por la ya llegué al 3. Dice Tsongkhapa aquí: con este empeño por los estados placenteros, estoy en el 3, en el océano de la vida, también debido a la vida de anhelos, Tana, están los seres encadenados. Busca pues la renuncia en primer lugar. La renuncia budista, y esto debe quedar muy claro a todos los budistas y no budistas. La renuncia en el budismo es comenzar a bajar el poder de tus apegos. Esa es la renuncia. Porque a veces cuando uno habla con la gente que no conoce el budismo, ¿eres budista? Ah, ¿y por qué te haces zapatos de 5,000 pesos? Tú no deberías andar con chacos. No tiene nada que ver. La renuncia en el budismo es renunciar a nuestros apegos. A este anhelo neurótico que tenemos de apropiarnos de los objetos de deseo y hacerlos parte de nuestra identidad. Pero apropiarnos en términos de permanencia, de conformarnos como parte de mi ser, como parte de mi personalidad. La renuncia, algo más tarde, en la medida les voy a contar los otros niveles de renuncia que hay. Pero la renuncia, como dice aquí Tsongkhapa, la renuncia básicamente es la renuncia a nuestros apegos, que es la emoción más poderosa de por qué seguimos renaciendo en el samsara una y otra vez. Y no nomás renaces cada vez que te mueres, renaces cada día. Hoy todos nosotros renacimos. Y ahí venimos otra vez. Y espero que mañana vamos a hacer lo mismo, vamos a dormir y vamos a despertar y vas a volver a... No vean el renacimiento como un renacimiento de 60, 70, 80 años que ahora. Todos los días estás renaciendo, porque todavía crees que vas a encontrar aquí la felicidad. Si no, no te levantarías. Si no, no levantaríamos. Ese es Alaya. Bueno, y después vamos a hablar un poquito de lo que es. Por eso dice ahí Tsongkhapa: renuncia en primer lugar a esos apegos de los placeres sensitivos que crees que te van a dar la felicidad. Sí, da la felicidad, pero es una felicidad de corto plazo y superficial. Bueno, vamos a descansar 15 minutos. Descansamos 15 minutos y para entrar a nuestra meditación de mediodía, por favor. Nos vemos 12:15. 12:15 aquí. 11:15. 11:15 todo. Recuerden que estamos en silencio, no más murmullos, por favor. Estamos en silencio. Usen este 15 minutos para caminar, ir al sanitario. Dejamos nuestras cosas bien arregladitas, por favor, no dejen las cosas tiradas en sus lugares, por favor.